Hola a todos, estamos acá reunidos en Tantra Vitalidad para dar la bienvenida a una invitada muy especial que tenemos hoy. Se llama Belén Sofer. Ella es especialista en poesía erótica y dado que es un tema súper interesante como para incorporar en la vida diaria, también es una brecha, un portal para entrar a la propia sexualidad de manera sana, de manera expansiva y, por qué no, de manera consciente. Así que le voy a mandar la invitación. Bueno, para los que no saben, estuvimos trabajando bastante ya hace tiempo, específicamente en lo que tiene que ver con el sexo tántrico y la sexualidad tántrica. Ahí te mandé. Así que hoy tenemos esta invitada especial. A ver, no te veo. Ahí te Ahí veo. está. Buenas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Muy contenta y entusiasmada. ¿Vos cómo estás? Sí. Muy bien, muy contenta, ahí la gente saluda, muy inspirada también, con muchas ganas como de conocer más, de explorar y, por qué no, a mí me encanta escribir siempre desde chica. Y la verdad, me acuerdo cuando era chica escribía poesía, a veces, no era mi fuerte, pero escribía poesía. Y ver tu trabajo también me despertó a mí como esa parte mía, recordar esa parte mía que la tengo ahí como medio no sé si sepultada, dormida, vamos a decir dormida. Entonces, ¿querés presentarte, Belén? Así la gente, mira, la gente está saludando. Bueno, mi nombre es Belén. No sé si, bueno, después veré si hay alguien acá de los talleres. Eh, Soy facilitadora, poeta, artista. Me dedico básicamente a todo lo que tiene que ver con el arte. Soy gestora cultural también, acá en Buenos Aires, donde estoy yo. Además de, bueno, dedicarme a esto, que lo pueden ver en mi página, todo el material, etcétera. También organizo slams, que son eventos presenciales de poesía. Tuvo un proyecto dedicado especialmente a la poesía erótica que se llama Cabaret Poético, en donde mezclamos el arte escénico y la música con la poesía erótica. Fue hermoso. Actualmente no estamos haciendo fechas, pero próximamente vamos a seguir armando algo. Así que, ¿Y bueno, cómo es ahí. eso? ¿Cómo es eso de, cómo dijiste? Dijiste como, disculpad si no digo bien las palabras, pero como expresión escénica combinada con poesía. Claro, teatro, performance, música. En el cabaret poético nosotros le poníamos el cuerpo a la poesía erótica. Actuábamos, había una madame, habían prostitutos poéticos, eh, así que todo, encima teníamos músicos en vivo. Fue un proyecto muy lindo, muy lindo. Qué lindo, como teatro, y también, disculpad mi ignorancia, pero sería como expresar físicamente en el escenario mientras relata la persona que está actuando o relata a otra persona. Sí, la persona que está actuando recita la poesía, más que nada como si fuera un texto teatral. Lo absorbemos a la poesía como un guión. Qué lindo, qué lindo. Se te digo que si yo estuviera en Buenos Aires estaría yendo así, anotada, me parece súper interesante. Bueno, para los que están entrando, bienvenidos. Ahí hay una alumna tuya, así que yo voy viendo los comentarios, si veo algo los comento. Una Romina Pamela. Dice que estuvo en tus Ah, talleres y que le encanta. Bueno, para los que no me conocen, bueno, igual estamos en Tantra Vitalidad, seguro me conocen, pero soy Romina Madrid, soy maestra de Tantra, y como les dije, veníamos trabajando sobre la sexualidad específicamente porque la gente, lo que veo, si bien el Tantra no se especializa en sexualidad, sino en todos los aspectos de la vida, la gente tiene como una ansia, una sed de aprender sexualidad, quiere tener, sabe, intuye que hay algo más en el deseo, que se puede usar también energéticamente o con conciencia para explorar esa parte nuestra. Y una de las preguntas que tengo es, bueno, lo primero lo personal, ¿cómo llegaste como vos a la poesía? Primero, a la poesía, y cómo llegaste de la poesía a la poesía erótica. ¿Siempre quisiste hacer esto?
o una cosa te llevó a la otra, o algo personal. Yo tengo una conexión con la poesía rara, porque yo escribo desde muy pequeña, pero cuando empecé a escribir, bueno, no sabía en realidad lo que hacía, simplemente escribía. Em, Luego con el tiempo, realmente cuando más me conecté fue cuando estuve trabajando en relación de dependencia para gente que no me gustaba, en un trabajo que no me gustaba. Me sentía como muy encerrada, entonces empecé a tener como ganas de conectar más con lo que va más conmigo, con mi esencia. Y, y ahí conocí un evento presencial de poesía. También hay mucha gente que estigmatiza mucho la poesía, lo tiene como algo súper solemne, súper profundo, ¿viste? Como muy alejado de la cotidianidad. Yo un poquito también tenía esa concepción de que era súper estructurado, súper metódico, de que había que saber mucho. Y cuando conocí estos eventos presenciales vi gente que escribía poesía como de cosas en la que me sentí muy empatizada, ¿viste? Como de cosas del día a día. Eso primero rompió totalmente mi concepción y mi comprensión sobre la poesía, lo cual me hizo conectarme mucho más. Ahí empecé a ir mucho, a escuchar, a darme cuenta de que yo hacía poesía también hace muchísimo tiempo y que estaba muy desconectada. Bueno, a aprender, a transitarlo y y de ahí se dio la oportunidad entre amigos de empezar este proyecto que tengo actualmente hoy en día, que es Mi Ser en Letras, eh, y empecé también a conectar con mucha gente con todo ese interés, a poder transmitirle todo el conocimiento que tuve conectándome, y la poesía erótica también. Un día escribí un poema erótico, fui, lo leí en un lugar, a la gente le encantó y me empezó a preguntar, a preguntar, a preguntar, entonces yo me empecé a meter, a meter, a meter, y bueno, es lo que me fue pidiendo también mis amigos, mis conocidos, la gente con la que estoy dentro de este mundo, mis colegas, etcétera, como que me empezaron a decir que era muy interesante. Hay mucha gente que no se anima tampoco mucho a como experimentar ese ámbito, que para mí es muy importante y después lo vamos a seguir charlando. Pero bueno, así llegué y me encanta, la verdad, estoy muy agradecida. Qué bueno. Dijiste un montón de cosas que me resonaron y que me llamaron la atención. Por ejemplo, nunca lo había pensado, pero ahora que lo decís, como que yo también lo siento. Esta cosa de yo no pensaba que la poesía tenía mucho método, aunque cuando vas a la escuela un poco te enseña, ¿no? Que la metáfora que tiene que combinar el final de no sé qué. Como recuerdo, me quedó eso de la primaria, me quedó eso de la primaria en la cabeza. No sé si pensaba mucho en el método, pero sí lo pensaba o como hay como un alejamiento a llevar en letras ese sentir y que no sea como o cursi o porque para mí la poesía tiene que ver como el aspecto femenino, ¿no? La intimidad o ir hacia adentro, es algo como, entre comillas, ¿no? Lo tomaron entre comillas como suave y no vivimos en un mundo que como que valore mucho eso, se valora más como el afuera, el salir, el trabajar, el hacer, el progresar, el qué sé yo, y no tanto como ese sentir, el conectar, el dejar ser un canal y que las palabras salgan. No sé, y cuando dijiste, o sea, hablaste sobre el alejamiento, me di cuenta que sí, que a nivel cultural, o sea, es como que bueno, el que hace poesía, es más, no sé si debo conocer gente que hace poesía, pero no lo tengo en mi campo como, es como algo exótico, ¿no? Como el, no sé, Y incluso tengo vive seguro conoces. Incluso tengo muchos amigos en teatro, en arte, pero no recuerdo haber conocido a alguien específico así de poesía. Gente que escribe, seguro, seguro. Yo te digo, hay mucha gente que escribe poesía y no es consciente de que la escriba. Y otra cosa a recalcar sobre este tema, para mí la poesía es como todas las artes, todas tienen un método, todas las podemos aprender, pero lo más importante del arte es conectarse con uno mismo y transmitir lo que uno tiene dentro. Y para mí también es muy importante recordarle a la gente que eso, como que se anima a transmitir y a conectarse más allá de la expectativa y del perfeccionismo de
tiene que salir perfecto, porque eso va también un poco en contra de la autenticidad y bloquea mucho el canal creativo estar con tanta exigencia. Entonces, primero que nada, conectarse y luego que uno ya se siente un poquito más en la cancha, por decirlo de alguna manera, ahí podemos empezar a adquirir herramientas y a ponernos un poco más específicos, pero que no se olviden del verdadero fin que tiene lo artístico. Que le querés decir un poco a la gente, porque eso que decís es cierto, o sea, cuando hacemos algo normalmente estamos esperando como un resultado, ¿no? Y ni hablar los que somos un poco perfeccionistas, que el resultado sea perfecto, inmediatamente perfecto. En el primer intento tiene que ser perfecto. Sí, bueno, es un poco también un acto de resistencia, un poco liberarse de ese perfeccionismo y bueno, eso, conectarse con el verdadero fin que tiene el arte, que es transmitir. A veces cuando nos ponemos muy exigentes, como que eso, nos vamos de mambo o vamos a lo conocido o terminamos cayendo en un cliché, porque nos alejamos mucho de lo que queremos decir realmente, que a veces no es lindo, y también me parece hermoso lo del arte que eh, a mí me pasa mucho cuando escribo poesía, que a veces escribo poesía sobre algo que me está pasando por dentro, que en realidad es horrible, pero después yo leo lo que dije y es como esa metamorfosis de lo que está sucediendo termina siendo bello. O sea, eso que me está sucediendo, que es súper doloroso, yo lo leo y digo, qué hermoso. Y veo como, también me veo como un aprendiz, aprendo, acomodo, sano un montón de cosas a través de eso. Bueno, no solo en poesía, como dije antes, para la gente que practica, no sé, teatro, música, que pinta, hace lo mismo. Qué lindo, como me hiciste acordar a las canciones de, no sé, yo a veces canciones más de los 80, honestamente. Las canciones no digo que no haya ahora, pero tendría que ponerme a buscar un poco más. Un poco, por ejemplo, no quiero exagerar, pero en el reggaetón un poco hay como una especie de rima, no sé si poesía, pero a veces yo escucho Ajá, por ejemplo, Mm, y leo las letras y digo, wow, y no siempre hablan, como vos decís, de un momento lindo, o hablan como de algo fuerte que está pasando y la actitud que tiene la persona con respecto a lo que está pasando, lo que está sintiendo. Eh, no sé, me parece que, y eso trasciende, una cosa que siempre pensé es que trasciende el momento también, ¿no? Porque creaste una canción, creaste una poesía, en ese momento usaste un sentimiento a lo mejor para canalizar, y después quedó en algo, en una obra de arte en la que un montón de gente puede sentirse identificada, porque ¿quién no tuvo una ruptura? ¿Quién no tuvo ira? ¿Quién no tuvo amor o sí, desilusión? Y me sí, gusta sí, lo que sí. decís de la transformación, como que cuando empezás con, no sé, un sentimiento, una sensación o lo que sea, y después el proceso mismo como que lo transforma. O sea, yo nunca lo había pensado así. Ahí Silán Arte dice que te quiere mucho. Te quiero mucho, Milena. Yo también, gracias. Y con respecto a lo erótico, ¿no? Vamos a suponer que la idea de este vivo es también abrir la mente a la posibilidad de escribir poesía erótica, porque yo lo que pienso que a lo mejor mucha gente pensaría es como, sí, pero yo no, ¿no? Como no es para mí, o yo no sé escribir, o yo no sé cómo, ¿no? Como no tengo edad para eso. Y después el tema de lo erótico, me gustaría que hables un poquito más de eso y de lo, no solo de los beneficios, sino cómo se escribe poesía erótica, o sea, cómo llegas a eso, cómo te conectás, te preparás, cómo llegas a ese punto. Bueno, primero voy a hacer un breve repaso de los conceptos. Eh, Poesía. Para mí, la poesía busca la belleza estética de las palabras. Primero eso. Si avanzamos un poquito, también la poesía busca traducir todo aquello que no tiene nombre, como por ejemplo un sentimiento. Nosotros podemos nombrar un sentimiento, podemos nombrar el dolor, pero ¿en qué parte del cuerpo se siente el dolor? ¿Qué imagen tiene? ¿Cómo, no sé, si tuviera un color, qué color tendría? Si fuera
es fría, es caliente, bueno, busca también cómo mencionar todo eso que es muy abstracto y que vive en el mundo de las ideas, pero realmente no tiene como formas específicas de nombrarlo. Entonces, primero, la poesía juega y habita esa búsqueda. Luego, cuando nos vamos más a la poesía erótica, además de moverse en ese terreno, una de las cosas que a mí me gusta aclarar siempre antes de empezar a hablar de poesía erótica, que no tiene nada que ver con la sexualidad explícita. En eso también siento muy conectado la poesía erótica con los conceptos del tantra, porque la poesía erótica busca más lo sugerente, vive en el ámbito de las fantasías, de las ideas, se alimenta más de eso que uno piensa que puede llegar a pasar porque una sensación te despertó, bueno, esa curiosidad, esa fantasía. Eh, Juega con el misterio, con la luz y la sombra. En principio, eso. Así que, más básicamente, la poesía erótica Es muy diferente a lo que, por ejemplo, creo que la gente está más acostumbrada a ver, no sé, como, no sé, o imágenes sexuales, ¿no? Hay mucho porno, la verdad, hoy en día, y son las imágenes que quedan en la cabeza de cómo la sexualidad debería vivirse, y encima es más fantasía que eso no hay. Porque también hay una serie de pasos en la pornografía, como que la mujer dura 5 minutos la cosa, después la mujer tiene que gritar, algo que si no grita estamos en el horno, el hombre tiene que ser el machote y no sé qué. Y hay una imagen muy como, estereotipada. sí, estereotipada, explícita, o sea, no hay lugar para nada del misterio. Y creo que si simplemente uno se propone ya la idea de poesía erótica, es como que te debe entrenar otra parte del cerebro. Porque usar la Sí. imaginación, el sentir, hablaste de reconocer el cuerpo. Cuando dijiste poesía, hablaste de cómo las palabras pueden tener otras, dijiste algo así como cómo se ve ese sentimiento, cómo se piensa ese sentimiento, qué imaginación, qué imágenes te vienen, dónde está en el cuerpo, o sea, eso es súper importante, te ayuda a reconocer, te ayuda a sentir, te ayuda a entrar en contacto con tu mente, y definitivamente no es ni explícito ni un trámite, como así es como la Mm. pornografía, y quizá es como hasta ilimitada, te diré. Sí, también te invita también un poco a pensar el erotismo más allá del hecho sexual, porque hay muchas cosas muchas partes en la vida que son erotizantes y que no tienen nada que ver con el sexo explícito. A veces uno se puede sentir erotizado por un sabor, por un olor, por uno mismo. A mí me encanta pensar mucho cómo es esa conexión erótica que uno tiene con uno. Hay gente que está muy desconectado de su propio erotismo, pero expandir también el concepto de lo que es erótico y en dónde se puede encontrar placer y en dónde uno puede encontrar erotismo también es muy enriquecedor para poder llevar todo eso a las palabras y no caer en el cliché de voy a escribir poesía erótica es describir simplemente un acto sexual, que está buenísimo y hay poemas que son hermosos y realmente hablan de esas cosas, pero también como, bueno, vayamos un poco más allá de eso. Entonces, si yo tuviera que aconsejarle a alguien cómo empezar a escribir poesía erótica, es también empezar a ver en qué otros puntos de su vida puede encontrar cosas eróticas, placer, como ese fuego interno, conectarse con esas sensaciones. No me acuerdo qué otras preguntas me habías hecho para poder seguir respondiendo. Ay, no me acuerdo. Yo tampoco. No, estaba pensando, te estaba escuchando y pensaba, si yo fuera, creo que te entiendo, pero si yo fuera alguien que no sabe nada de poesía erótica, estaría pensando, bueno, y si no es el sexo? ¿Cómo escribo poesía erótica si no es el sexo? O sea, creo que sé a qué te referís, pero si querés contar un poco más, ¿no? ¿Cómo sería un ejemplo de poesía erótica sin que sea un acto sexual? Eh,
un ejemplo de poesía erótica que no sea exactamente, estoy pensando en mis propios poemas. Juega mucho con la fantasía. A mí lo que me sucede también es crear personajes. Tiene, está súper bueno, es súper enriquecedor y rompe con muchos tabúes, porque a través de la poesía lo que nosotros podemos hacer es como habitar cualquier tipo de rol. En la vida real podemos ser una persona súper tímida, pero yo en un poema puedo decir, acá quiero ser una persona dominante, quiero ser una femme fatal, eh, y bueno, y empezar a jugar eso e imaginarse habitando esos roles. ¿Qué haría esa persona? ¿Cómo miraría? ¿Cómo se vestiría? ¿Qué gestos tendría si quisiera, no sé, despertar el deseo de otra persona? Por ejemplo, en el cabaret poético había un poema erótico en el que hablaba más que nada del desamor, de cuánto, o sea, de como una sensación erótica, pero también triste de me encanta esta persona, pero esta persona no me mira, y cómo yo pienso y desearía que un día, por ejemplo, esta persona en el poema tenía pareja y la madame le decía como, ojalá algún día te olvides de esa maldita mujer, o cómo me gustaría ser esa mujer y que me mires como la miras a ella, y que, bueno, eso, como habitar otros roles, jugar con todos esos tipos de fantasías, o escribirse un poema a uno mismo, como tener un momento de meditación o de conexión propia, mirarse al espejo, vestirse lindo, eh, hablar de sus olores, de qué cosas del cuerpo, como por ejemplo, qué te gusta de tu propio cuerpo, cómo se siente tu piel cuando la acariciás, eh, no sé, cómo se Bueno, ve. es eso que dijiste, yo creo que eso también es, no sé si tabú es la palabra, pero el tema del propio cuerpo, la percepción del propio cuerpo. Y algo que yo quiero decir, creo que lo dije en la charla del otro día, pero no estoy segura, que no para todos nos parece erótico lo mismo. Y Mm, si vemos las representaciones de la sociedad, de lo que debería ser lindo, o lo que debería gustarnos, o lo que debería ser bello, o socialmente aceptado, en la realidad, en mi experiencia, en la realidad no es lo que vemos en pantallas. Lo que vemos en la pantalla es como una percepción de la estética, no te voy a decir muerta, pero te voy a decir como sí, no muerta, pero medio dormida, donde todo es igual, ¿no? Las mujeres se visten todas iguales, el mismo tipo de vestido, el mismo tipo de botox, el mismo tipo de peinado, y entonces algo se pone de moda y parece como siempre lo mismo. Pero cuando vemos lo que era erótico antes, las formas curvas, los rollitos en la panza, y lo mismo los varones, no estoy hablando solo de mujeres, sino también los varones que tienen que tener un cuerpo específico, y un cuerpo específico puede ser estético o socialmente aceptado, pero no necesariamente erótico, y no mm, erótico para todo el mundo. Entonces, lo digo por si sos una mujer o un hombre que está escuchando y tenés pancita, o tenés parte, te digo porque trabajo con mujeres y sé que es más algo de mujeres, pero puede llegar a ser de hombre también, esta cosa de no gustarse a uno mismo, ¿no? Como tener estándares de querer ser alguien que no es y que es imposible de ser, aunque vayas a un cirujano y le digas, che, haceme como Brad Pitt o haceme como, es imposible ser, y se pierde mucho en eso, porque de hecho lo erótico muchas veces es gordito, rellenito, o no tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver más quizá con las sensaciones físicas, ¿no? Y cómo poder apreciar lo que es y convertirlo como a través de la mirada. Esto es algo que, por ejemplo, cuando vienen las mujeres a Tantra, o sesiones, como hacerle cuando tienen este tema de no ver la autoestima, y de hecho yo misma pasé, yo nunca me vi fea o algo así, no, la verdad es que no sé si me interesaba mucho, no ponía mucho énfasis en eso, sí en mi familia, lo he visto en las mujeres, pero sí era muy claro, vivía en una casa llena de gente, estaban los amigos, entonces mi hermano, mi hermana, amigos de mi hermano y mi hermana, entonces no podía estar nunca desnudo, ni en mm. tanga, ni nada, en la casa, porque vos abrías la puerta y no sabías con quién te encontrabas. Entonces, cuando me fui a vivir sola, era como, claro, era como estar tapada y escondida por un hábito.
el hábito de haber crecido así. Y fue todo un proceso de mirarme al espejo, aprender a apreciar, conocer y ver eso, ¿no? Como descubrir con mirada nueva, no con, ok, yo soy así, soy así, soy linda, soy fea, sin conceptos, sino, esto es muy tantra también, como dejar que los conceptos vengan pero sigan su curso. Esto a mí Sí, me cambió completamente la percepción de mi cuerpo, del cuerpo de los demás y las sensaciones también, como que puedo apreciar otras formas también. bueno, una de las clases que tenemos en el taller de poesía erótica es sobre la poesía erótica y la política. ¿Por qué? Porque a través de la poesía erótica también podemos habitar mucho todos esos tabúes de cómo tiene que ser un cuerpo, de que los cuerpos lindos y que sienten placer sí o sí tienen que estar dentro de esta hegemonía, la reivindicación de los cuerpos no hegemónicos, y también a través de la poesía erótica podemos escribir mucho sobre eso, sobre erotizarnos con cosas distintas, así que tenemos toda una clase en la que vemos otros modos no convencionales de habitar el placer, y también recordaba mucho de otra clase en la que vamos viendo la historia, y es muy interesante porque en la historia vemos otros modelos que fueron eróticos y son muy distintos a los modelos actuales, e incluso también cómo se habitaba en la antigüedad el erotismo desde la represión, porque hasta hoy es tabú, y antes, imagínate, todavía peor, como en la época que empezó toda la religión, el catolicismo y la represión, la gente tenía que habitar todas estas sensaciones y el erotismo desde una forma como mucho más oculta. Eso también nos ayuda mucho como a entender un poco este concepto del erotismo y de cómo nombrarlo sin nombrarlo explícitamente, porque llegó en un momento a ser algo que si vos realmente hablabas de eso, te tachaban, ¿viste? Mm. Eh, bueno, otros modelos de Acá placer. tenés algunas alumnas, te leo, dice Laura Nadeo, dice, a partir del taller de poesía erótica de Belén aprendí a ver el erotismo donde habitamos, con naturalidad y poesía. Alina dice que interesante, Romy dice totalmente Romy. El taller de poesía erótica de Belu está bárbaro para salir y explorar otras ideas, crear desde la libertad. Sí, yo creo igual ni siquiera tal cual nombrar sin nombrarlo. Yo creo igual que conociendo de cerca la belleza hegemónica, es decir, alguien que lleva, no sé si hay alguien, pero bueno, alguno de Hollywood o algo así que lleve la belleza hegemónica, cuando también te acercás, la persona esa normalmente, no siempre, pero normalmente vive una presión también por estar siempre con el traje de la belleza hegemónica, o sea, que no te salga una foto, no sé, en la playa mal porque salen todas las tapas de revista, como reprimiendo esto, no, mirá qué gordo está este, mirá la panza de esta. Hace poco vimos a Guandanara, bueno, hace poco, hace unos años, con la celulitis y, bueno, ahí vi un cambio, porque todas las noticias fue lo que yo llamaría mala intención, o no sé, pero los comentarios ya eran mujeres apoyándola. Sí. Y eso me gustó mucho porque años, y no muchos años atrás, eso no hubiera sido así. Como diciendo, y sí, querido, esta es la realidad, la mujer tuvo no sé cuántos hijos, es un cuerpo normal. Sí, bueno, cuando hablábamos de todo eso también se me ocurría que quizás conectarse también con esta energía. No tiene nada que ver con, anulemos el sentido de la vista. Ay, ¿cómo se siente el placer si no veo? Si no Me hay algo encanta. estético que me despierte. Va más allá de lo que vemos o no, el erotismo y el placer. Entonces también como, bueno, eso es difícil, anulemos este sentido y vayamos por otros y empecemos a habitar desde ahí. Obvio que igual yo desde la poesía no puedo ayudar mucho psicológicamente con los temas de autopercepción del cuerpo. Sí puedo invitarlos a que, de última,
Bueno, pone eso en palabras, como más allá de la poesía erótica, ponelo en palabras. ¿No te gusta tu cuerpo? ¿Por qué? ¿Cómo empezó esa historia? ¿Qué te decían en tu infancia? Habita todas las sensaciones y ponelo en un poema y de última, utilicemos la poesía para, nada, como para reivindicar cosas, para resistir a este movimiento, como te decía antes, de una forma más política. Después no puedo ayudar mucho con recursos psicológicos, aunque me encantaría. No sé si, supongo que vos a través del Tantra sí podés ayudar un poco más ese proceso de otra manera. Sí, Eh, creo que el Tantra sí rompe muy rápido, utiliza otro tipo de simbolismos también que no se centran en, digamos, en nada que conozcamos así como la sociedad. O sea, ya de por sí el concepto principal del Tantra es que vos sos sagrado y que tu cuerpo es sagrado. Entonces ya, por lo menos, aunque no sepas nada de Tantra, tenés que pensar como, ¿entendés? Como es algo diferente, y con el género con el que hayas nacido o con el que reconoces, también eso es sagrado, también hay secretos dentro de tu cuerpo que podés usar como simbolismo para apropiártelo y para expandirlo y para hacer tu máximo potencial. Ya eso cambia, cambia que algo te diga que sos perfecto como sos, y no que diga sí, que algo está mal, ¿no? Como la religión, mencionaste la religión, ya hay un montón de cosas que te dicen esto no, esto no, esto no, esto no, pero esto es parte de mí. Esto es parte de mí, que voy a una de mis preguntas que había anotado, ¿no? Que hay algo que se relaciona un poco con los tres primeros chakras que yo siempre menciono, que es el sexo, la culpabilidad y la vergüenza. Y cuando digo sexo, el primer chakra también se bloquea con el miedo, ¿no? Como esta cosa de hubo cuestiones, movimientos culturales, incluso hoy en día, para dar miedo, para dar culpa, para que estés perseguido con esto. Y esto genera una sensación en el cuerpo de represión. O sea, es imposible, si vos no te sentís bien con vos misma, es imposible ser libre. Imposible sentir que podés alcanzar tu potencial. Si hay una parte, aunque sea ínfima, hay una parte que esté mal. Entonces, mi pregunta es esta, ¿no? ¿Qué pasa? Yo hablaba con una de las chicas que sabía que iba a tener el vivo y me decía, hablábamos de, a mí me hizo acordar, también me pasó una vez, de esta cosa de ir a querer comprar una revista erótica y vas como, como mirando así, ¿viste? Como era antes que la tenías que ir a comprar, ahora lo puedes encontrar en internet, pero era una cosa como una vergüenza, o sea, me estarán mirando, y obviamente el kiosquero ni le importaba que fueras a comprar algo, ¿no? Pero toda esa sensación de miedo y vergüenza y que no me encuentre ninguna vecina, ¿cómo, cómo lo navegan tus alumnas? O sea, ¿cómo puede usarse esa vergüenza, esa culpa para desbloquearla a través de la poesía erótica? qué pregunta. Vamos a suponer que hay Eh, una señora, vamos a poner, hay una que tengo en la cabeza, una señora de 60 años que no pudo explorar su sexualidad hasta ahora, se adaptó a la vida que le tocó y ahora está abriendo, de hecho esa edad, 50, 60, por lo que veo es una edad donde las mujeres que se amoldaron a un estilo de vida ahora dicen, ya no me importa más nada, ¿no? Quiero vivir la vida al máximo. ¿Cómo le ayudarías a transitar esa vergüenza o esa tapadera que tiene con respecto a lo erótico? Primero, yo los invitaría, como dije antes, a evitar perdón, a evitar esa vergüenza, a escribir sobre eso si es necesario. Bueno, les contaría mucho sobre el erotismo, con pequeños tips para poder conectarse más con toda esa experiencia. Eh, Esto, que utilicen también, los invitaría a que utilicen este beneficio que tiene la escritura de poder habitar cualquier rol para imaginarse fuera de uno mismo, incluso podés imaginarte que te ves de una manera distinta, si querés, para ir de a poquito, viste, como abriendo una puerta, otra, porque también si no, muy de golpe es como Abrumador. mucho, ¿viste?
Sí, No, lo que me gusta de la poesía y el erotismo es que te conecta también con el corazón, con el chakra del corazón. No sé si es sí. posible escribir erotismo sin estar conectado con tu corazón o con tu sentir. No, no sé si es posible. O sea, quizá lo podrías hacer, pero no quedaría como la gente lo leería y nadie lo sentiría. Como que se transmite, esa energía que se transmite. Claro, queda muy forzado porque a mí me ha pasado como que encuentro bloqueos a veces artísticos, a veces uno tiene como sentimientos, viste, que encima se siente un poco acá como una piedra, algo que te Mm. traba todo esto y pesa el pecho. A veces uno como que también le da mucho miedo afrontar ese sentimiento y se encuentra con ese bloqueo en la palabra porque lo siente tan feo adentro que siente que va a ser igual de feo cuando uno lo esté escribiendo, ¿viste? Así que sí, es súper importante como desbloquearlo y también vomitarlo a través de las palabras. A veces es un, pero siempre se tiene la posibilidad de volverse algo hermoso. El arte, para mí, uno de los mayores beneficios y cosas hermosas que tiene es la metamorfosis que hay a través de todo ese proceso. Y con la sexualidad pasa exactamente lo mismo. Uno puede estar conectado a su sexualidad desde mucha tabú, desde mucha vergüenza, desde la traba desde todo esto, o también puede estar conectado desde algo mucho más sagrado. Yo los invito a como que también a conectarse un poco con toda la parte espiritual de lo que es el erotismo y la poesía, y que conozcamos los mundos, ampliemos todos esos conocimientos y podamos, bueno, conectarnos desde donde nos salga, digamos, pero Una, animarse, siempre es animarse. una de las cosas que dijiste un montón de cosas que tienen mucha relación con Tata, como por ejemplo reconocer el cuerpo, ¿no? Lo que te está pasando, aceptarlo, tipo, no intentes forzar. Es como cuando uno se siente con ira o algo así, como, no, tengo que estar contenta porque soy buena persona, soy buena persona. Los que estudiaron conmigo saben cómo soy como es. Y, y bueno, nada, a veces cuento yo mis propias cosas para que se liberen, para que vean que nos pasan a todas esas cosas y que solamente cuando lo aceptás se transforma. Mientras más lo niegues, mientras más huyas de lo que te está pasando, más grande se hace la bola. Y, y estar en el momento presente y usar lo que tenés para crear. Como no Sí. pretender que te falta, o no pretender que tenés que ser alguien más, o que tenés que sentir otra cosa, o que tenés que tener otro cuerpo, sino partir del momento presente. Y eso es muy, muy desde el Tantra. Y otra cosa interesante, hay algunas meditaciones tántricas que trabajan con los sentidos, y es esta cosa de, claro, la vista, yo no me acuerdo, ahora había leído un artículo que la vista se lleva como el 82% de los sentidos. Entonces estamos Sí. mirando y ya, o sea, la mayoría de nuestros sentidos y nuestra conexión con el mundo pasa por ahí. En el momento que cerrás los ojos o que te pones una venda o que, no sé, te permitís escuchar una música y sentir, se abren también como el resto de los sentidos, ¿no? Como qué pasa con el gusto, qué pasa con el oído, qué pasa con el olfato. Pero bueno, eso es importante. Me gustó mucho lo que dijiste, esto de bueno, si no puedes empezar por la vista, tapá la vista. Y de hecho es interesante también para, incluso si no tenés problema con tu cuerpo, hacerlo como un ejercicio para traducir otras cosas que están, el cuerpo está todo el tiempo en el momento presente, le están pasando, estamos digiriendo, o sea, están pasando un montón de cosas de las cuales si no prestamos atención, ni nos damos cuenta si nos duele la panza, si no nos duele la panza, si tenemos ansiedad, si estamos recibiendo, yo a veces pongo el ejemplo de estar en un semáforo esperando para cruzar, esto es una experiencia mía una vez, y me di cuenta con las bolsas del supermercado, una situación completamente normal, y de repente percibo que el sol suave, de no sé si era un otoño o primavera, ese tipo de sol, me estaba dando en la mejilla como una caricia, y digo, wow, y entrar en ese sentido también es muy tántrico, como que la vida no te pase como desapercibida, como si fueras un robot, y bueno, ahora en la época de la robótica creo que el erotismo, el tantra, es esencial, lo que nos conecte con lo orgánico.
porque la sociedad, por cómo viene la cosa, va a ir más a lo inorgánico. Sí, sí, sí. Me parece hermoso y yo creo que tiene mucho muchas cosas, muchas conexiones con el tantra, la poesía y la poesía erótica. Como vos dijiste, la práctica de escribir nos conecta mucho con el momento presente, hay que estar como mucho en el aquí y ahora. También es muy importante la respiración. Eh, no es algo que se incluya desde el principio cuando uno escribe, pero yo creo que las palabras y los poemas tienen como una respiración interna y que estar conectado con esa respiración también le da más fluidez a las palabras, así que imagínate como el acto de conexión con momento presente, de conectar palabras con el fluir del aire y de cómo nos pasa alrededor por todo el cuerpo, digamos. No me acuerdo qué otras Una, cositas, pero una de las chicas dice, creo que te conoce, la naturaleza es erótica, dice, tal cual. Laura sí. dice, y descubrir la belleza del sentimiento. En el taller se aprende a sentir de todas formas posibles. A ver, Silán dice, porque el arte nos permite escuchar nuestra verdad y transformar el dolor alquímicamente. Ay, Si qué ayuda, hermoso todo. sí. Si ayuda psicológicamente desde la poesía, porque el arte es la mejor medicina. Lovely to see you live in an interview. A ver, voy a ver qué preguntas tenía más, ahí como para no liarme nada. Ay, todavía falta un montón de no, no un montón, pero eh, bueno, no, igual hablamos un montón de cosas, pero una de las dudas era ¿cómo te preparás para escribir poesía erótica? O sea, ¿tenés una especie de ritual o simplemente, me encantó lo de vomitar porque no es muy linda esa palabra, pero yo la uso todo el tiempo. Cuando hacemos trabajos, digo, vomiten en el papel, vomiten en el papel. En mi caso, lo que quiero decir con esto es que no racionalices tanto y no busques Mm. el perfeccionismo, sino sé un canal para, para la creatividad y muchas veces yo misma, no sé, vomito en el papel y después lo que hago yo es leer y digo, ah, mira que está bien. O sea, como que, como que habló una parte mía que no era una parte racional y la parte racional aprecia la parte intuitiva de la cuestión. Es muy enriquecedor. Bueno, con respecto a cómo prepararse para escribir poesía erótica, a veces sale porque pasó algo en tu vida que te inspiró y estás, uff, y escribís. Pero yo en el taller lo que les recomiendo es encontrar un espacio de intimidad, de tranquilidad, para poder escucharse uno mismo. Pueden meditar, escuchar música que les guste, o despertar los sentidos a través de cosas que les gustan, como no sé, me prendo un saumerio con un olor que lo disfruto, que me conecta con mi placer. Me como un pedacito de chocolate o una copita de vino o un cafecito, lo que les guste y lo que les despierte todos esos sentidos y los conecte con su propio placer. Perdón, me parece como un lindo ritual para conectarse antes de empezar. Así que yo les recomendaría, bueno, como conectarse mucho con uno mismo y estar tranquilo y que sea un espacio de intimidad, porque si te están interrumpiendo, los perros ladrando o el nene dice, mamá, viste, llamándote a cada rato, cuesta un poquito más. Sí, 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 totalmente. Como hacer, yo siempre digo que un ritual es como un contenedor, donde uno dice, bueno, acá voy a hacer esto, ¿no? Como voy a llamar esta energía, y eso puede ser un ritual, como decir, bueno, acá voy a escribir mi poesía erótica, pero necesitas el contenedor, pues tiene más fuerza también, y no sale tanto de la cabeza. ¿Vos tenés experiencia así, o tus alumnas, o alguien que esté trabajando con poesía erótica, que tenga una experiencia diferente? ¿Vos crees que puede como tener una experiencia diferente a alguien que escribe poesía erótica con respecto luego a una sexualidad en pareja o, eh, sí, a despertar la relación?
Eh, Hablando, bueno, sí, desde mi experiencia y desde la experiencia de los demás. Primero que te amplía totalmente el sentido de lo que tenés de placer, de sexualidad, de erotismo. eh, no sé, no sé cómo lo irá o cómo se irán conectando personas que no estuvieran en el taller, porque yo, por ejemplo, en el taller sé básicamente todo el recorrido que hacemos y con todo lo que nos conectamos, pero ahí se amplía muchísimo. Uno ve la sexualidad desde el momento en el que era algo totalmente reprimido y que la gente tenía que buscar metáforas súper rebuscadas como la polinización de una flor, eh, no Estudiar sé, biología, para eso ya. como metáforas súper rebuscadas para contar lo que les pasaba adentro, que era que estaban enamorados de alguien o que estaban teniendo encuentros íntimos con alguien que se inspiraban un montón, pero súper disfrazado porque nadie podía realmente como saber. Bueno, eso, otras etapas de como mucho más abertura. Yo incluso conozco gente, que también está bueno aclarar esto, que hace poesía porno. O sea, poesía porno, y también con Lau, que está acá, ella hace poco me contó que se había puesto a investigar sobre un movimiento que se llama pornoterrorismo. No tiene nada que ver con la poesía, pero utilizan la pornografía para como más un acto de resistencia política, como la conectan con el arte y con la performance para generar choque y como también para mostrar de una manera más impactante como lo crudo que es y lo que hay detrás de eso. Bueno, hay muchísimas formas como de experimentarlo. Conozco también una colega que escribe poesía porno, en la que su poesía es muy explícita y suele como contar más de un acto sexual explícito, de cómo disfruta, bueno, no quiero utilizar acá en Instagram palabras que Sí, más fuertes, después nos van a bloquear. Tenemos pero que era mucho lo genital, digamos, muy explícitamente, como viste el libro 50 sombras de Grey. Eh, y ahora ya me perdí el hilo de lo que estaba diciendo antes, perdón. todos perdimos el hilo. ¿Cuál era la...? No, estábamos hablando de si cambiaba la vida sexual de las personas también. En mi experiencia, yo quiero decir que veo la contraposición, como mujer voy a hablar, porque creo que la mujer tiene otro tipo de psicología física, digamos. Eh, y también hablando con muchas mujeres, como que esta cosa de, mira, sexualmente no funcionamos de manera diferente. La mujer tarda entre 20 y 40 minutos según la sexología en encenderte. El hombre se enciende y se apaga como un interruptor. O sea, se enciende y se apaga como un interruptor. Lo cual es un problema. Ni hablar si hablamos de los estadios de la vida, ¿no? Cómo la edad cambia con la sexualidad cambia con la edad, etcétera. Y es ese momento que algunos le llaman juego previo, para mí no es un juego previo, porque ya estás en el juego hace rato, cuando ya estás con el juego previo, eso es parte de la sexualidad, sobre todo de lo femenino, y es esta parte de la importancia de, o sea, una mujer puede sentir si, no sé, si la cita le gustó, si no le gustó, si le corrieron la silla, no digo que a todas las mujeres, no quiero generalizar, pongo ejemplos nada más como para que la gente pueda detectar estas cositas, ¿no? Si fue caballero, si no fue caballero, si puso la mano en tu espalda, si no puso la mano en tu espalda, o sea, la mujer suele fijarse mucho en esos detalles para llegar a la cama, ponele, y estar súper caliente y decir, listo, me lo comí, Mm. pero, pero no se le da mucha importancia a eso, que yo creo que tiene que ver también con la cultura de la producción, ¿no? Me hace acordar siempre de la revolución industrial y como que nos quedamos ahí, como la máquina, dale que hay que hacer, dale que hay que hacer, dale que hay que hacer, hay que terminar, ¿no? Y presión, la mujer presionada por tener orgasmo, la mujer presionada por el tiempo, ni hablar si tenés hijos, lo tenés que hacer rápido, lo tenés que hacer ya, en el tiempo, que el marido no se canse o lo que sea.
Y yo creo que el erotismo, por lo menos a mí, me despierta ese precalentamiento, vamos a ponerle, y llevarlo en la vida, ¿no? Como vivir una especie de excitación constante o de pasión constante. Yo particularmente lo siento mucho en el pecho, mucho como el fuego de la pasión, la siento en el pecho, y vivir así no es lo mismo que en otras etapas de mi vida, que también por eso me dedico a lo que me dedico, de haber tenido etapas muy malas donde me fui apagando completamente por no tener esto, por no tener, y en esa época, que fueron en mis principios de los 20, intenté millones de cosas para congeniar con la pareja que tenía en ese momento, un montón de cosas que eran las preestablecidas o las que circulaban, estamos hablando de más de 20 años atrás, eh, pero el erotismo hubiera sido mucho más simple si alguien me lo hubiera enseñado en ese momento, ¿no? Porque el erotismo se puede presentar incluso si estás en el subterráneo, no Mm. sé, una mirada con alguien, o miraste a alguien que estaba mirando cualquier cosa y fantaseaste con alguien, o alguien que te hizo acordar a otros tiempos, porque lo que me gusta de la fantasía es que vos puedes imaginar que estás, no sé, en la época medieval, o sé, que sos una vampira sexy, qué sé yo, puedes imaginarte lo que se te cante. Y, o sea, no hay tiempo, no hay límite de tiempo y espacio. Sí, eso también, yendo a la pregunta de si la poesía erótica nos puede conectar con nuestra sexualidad, totalmente, porque a diferencia de la vida cotidiana, en la que a veces uno quiere estar conectado con su sexualidad, pero hay cosas que lo van interrumpiendo, a través de la poesía, como decíamos antes, uno puede imaginar muchas situaciones, puede meterse en este mundo de las ideas, habitar cualquier rol, entonces como que encontrás un canal en donde habitar tu sexualidad sin esperar que algo específico de la materia y de la vida real te lo despierte o te lo cause. Entonces como que también si uno quiere conectarse más con su sexualidad, encontrar momentos para, no sé, escribir poesía erótica y empezar a descubrirse en nuestros mundos, en sus fantasías, obviamente inevitablemente te va a terminar conectando más con tu propia sexualidad y con tu propio placer. Y me gusta porque es darle tiempo, ¿no? Darle tiempo a nutrir la propia sexualidad y también no depender de alguien, ¿no? Porque si querés tener sexo con alguien, como que ya estás dependiendo de los tiempos del otro, el cansancio no del otro es tuyo, que si vas al gimnasio al mismo tiempo, qué sé yo. En cambio, acá te Sí. puedes dar tu propio tiempo sin depender de nadie. A ver, espera, porque tengo como tres mensajes. Sí, el erotismo pide tiempo y naturalidad. Sin embargo, el tiempo es un bien escaso en tiempos donde se valora la producción. Es cierto eso, y también es cierto que uno puede como decir, bueno, ¿qué quiero yo voy por temporadas. Bueno, en esta temporada voy a trabajar sobre esto, porque si no todo no se puede. Pero darse un tiempo y decir, así, porque mucha gente dice, ah, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para el otro. No, tiempo para todos no tenemos 24 horas todos, pero sí poder decir, así como vas al gimnasio o haces la actividad o vas a trabajar de tal hora a tal hora, poner, aunque sea una hora por semana o algo así, para escribir poesía erótica o para conectarte con tu amante, pareja, como que hay que ponerlo. Yo sé que a la gente no le gusta que le diga esto, pero hay que ponerlo en la agenda. Yo a todos les digo que compren agenda y que compren Sí. cuadernos, porque si no está, si no tenés ese marco, ese ritual de, ok, de esta hora a esta hora, no lo vas a hacer. Acá dice, También recordar, perdón. dice, hablar de sexualidad tan explícita es quitar el valor de la poesía erótica. En lo cotidiano, hasta el aire que fluye puede ser la mitad del erotismo. Recomiendo a Audre Lorde, poeta lesbiana hablando de ese erotismo revolucionario en los años 70. No sé de cuál está hablando. Para investigar. Gracias. Bueno, lo que iba a decir antes, como para agregar un poquito esto, también recordar, a mí me gusta mucho cuando empezamos a hablar de poesía erótica, conectarlo con lo más sagrado, con lo más espiritual, y recordar que la energía sexual es el motor del mundo y del universo. Nosotros vinimos acá, o sea, la gente nace
la energía sexual, los animales nacen por la energía sexual, en las plantas y en, bueno, como te decía antes, en la polinización y todo el nacimiento de las cosas naturales, podemos encontrar una sexualidad de concepción, de conexión, ¿viste? Entonces, eh, nada, como ir a ese origen, saber que es algo fundamental, que nosotros estamos vivos por esa energía, dejar de reprimirla y conectarnos con eso que es parte de nosotros y que es parte del mundo. Eh, no sé, por ejemplo, Troya. Eh, Troya terminó prendida a fuego por una historia de amor, y hay mucho erotismo implicado. Imagínate cómo esta energía sexual y erótica cambió la historia y fue escribiendo la historia. Entonces también como recordar eso para no, viste, como decir, ¿qué hacemos tan desconectados de esta energía si en realidad, tipo, es primordial, es una de las cosas más importantes que tenemos? Sí, es el fueguito del cuerpo. Eh, bueno, creo que esto ya me lo respondiste la última pregunta, que era como esto, cómo activás tu imaginación, o creo que ahora cuando des los tips vas a hablar un poco de esto. Pero ahí leí en tu feed palabras que me quedaron sueltas, que estuvimos hablando de esto, ¿no? Un poco del tabú, de la libertad, de lo sagrado. Me gustaría que hables un chiquitito de eso, como, bueno, recién hablaste de lo sagrado que es que venimos de una unión sexual, ¿no? O sea, aunque hayas nacido en un laboratorio, necesitaron un óvulo y un esperma para que haga electricidad en ese momento para nacer, o sea, sí o sí. Eh, ¿Y cómo puede darte libertad escribir sobre poesía erótica? ¿O cómo puede hacerte salir de los tabúes? No sé, o de lo que quieras hablar con respecto a esos temas, la imaginación, la sensación con el cuerpo. Eh, Estoy pensando cómo responder sin ser reiterativa sobre lo que Lo ya que fuimos sientas, lo que contando. sientas. Si estás reiterativa, no te preocupes porque necesitamos esto escucharlo más de una vez. Acá Máximo dice, hola, lo mejor es acordar un día de la semana para vivir a pleno amor y hacerlo como si fuera la primera vez y amarnos mucho para no perder la sexualidad. Eso creo que es importante, lo de como si fuera la primera vez. Yo creo que es una de las cosas a veces que les digo a los que tienen pareja, pero si no tienen pareja igual, cambiar la mirada. Hay una meditación táctica que es cambiar la mirada y no pretender que todo lo que está a nuestro alrededor es como que siempre está ahí, ¿no? Como que ya está quemado, es como una película que ya vimos, y tomar todo lo que esté a nuestro alrededor como nuevo, porque es nuevo. En realidad es nuevo, en el momento presente todo es nuevo, pero la mente que va siempre al pasado y cree que es como una maquinita, cree que esto siempre estuvo ahí, todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? La forma de nuestra casa, los colores, la pareja, ya sabemos cómo come, ya sabemos lo que hace, ya sabemos lo que dice, nos conocemos a nosotros mismos y en realidad no, Mm. si, o en la charla de erotismo el otro día hablaba un poco esto no sé, agarrar un espejo y probar otra ropa. Yo a veces pienso, a ver, Romina, pienso, uy, no tengo ropa erótica, o no tengo, ya me cansé la ropa erótica que tengo, qué sé yo, y después digo, para, agarrar cualquier cosa, agarrar esto y crear algo nuevo, ¿no? Como es la base de la creatividad. Y me hace acordar, Sí, total. no sé si ¿veías Friends? Vi algunos capítulos, no la vi entera. Ya la viste todo. En una parte van al pasado, o sea, el pasado, que son cosas que pasaron, sí, en el pasado, cuando ellos eran más jóvenes, y uno de los personajes, una de las chicas, le enseña a la otra chica a ser sensual. Y entonces agarra y dice, no, vos agarrás, le dice, agarrás cualquier papel que esté al lado, una servilleta, haces, uh, haces, y después, bueno, se hace comedia en eso, porque cuando la otra lo hace literal y sale todo muy mal. Pero bueno, Eh, bueno, conectándonos con lo sagrado, para mí el deseo inevitablemente es algo que nos habita a todos. Y
la poesía, el erotismo, son como medios para, en vez de tener todo esto desordenado por dentro, como encontrar un lugar donde canalizarlo. Y bueno, como para terminar de englobar todos esos conceptos, yo quiero mencionar un autor que se llama Octavio Paz, es poeta. Él tiene un libro hermoso que es uno de mis libros favoritos, que se llama La llama doble, erotismo y sexualidad, algo así. Hace un recorrido muy hermoso por conceptos del amor, por el erotismo, y él dice que la poesía y el erotismo son muy parecidos, o incluso llega a decir como que son casi lo mismo, y hace esta comparación. Dice que si la sexualidad es el hambre, es como me sacio la necesidad física, el erotismo sería la gastronomía, sería todo el ritual, sería preparar la mesa, poner velas, que la receta tenga muchos sabores, acompañar eso de otras cosas, todo el ritualcito que se hace, ¿no? Y si la palabra es lo funcional, es el cómo comunico, cómo pido cosas, la poesía sería lo mismo que sería el erotismo para la sexualidad, la poesía sería para el lenguaje. Entonces, Esa como parte no si... entendí. Esa parte no entendí, la última. Si lo uso para pedir cosas, esa parte no entendí. Claro, si el lenguaje es la necesidad funcional de comunicarnos, la poesía sería todo el ritual que hay con la palabra y con cómo comunico eso. Por eso más o menos sería que la poesía para el lenguaje sería lo mismo que el erotismo para la sexualidad. Como que los dos habitan en ese mundo del ritual, la fantasía, el mundo de las ideas, como que se conectan muy bien. Eh, Lo que veo, y lo que bueno, decís es que ahí tenemos una parte funcional, ¿no? Como meramente funcional, y la magia. Porque ¿qué tiene un ritual o qué llama a la energía? La magia y a las emociones, la magia, me encanta. sí, sí. Y bueno, un poquito de eso. No sé si me faltó ¿Querés, responder. querés, si tienen preguntas, pueden escribir preguntas, igual aportó un montón la gente. No tanto preguntas, sino compartir. Gracias por compartir. Si alguien quisiera practicar poesía erótica, ¿qué le dirías como para empezar? Alguien que ve este vivo, abre su mente, abre su cabeza y dice, uy, nunca había considerado esta posibilidad. ¿Cómo hago? ¿No? En principio, ¿cómo haría? Y segundo, como, bueno, obviamente que se contacten con vos porque sos la profesional, sos la experta en esto, y que se sumen al taller porque obviamente no es lo mismo un tip, o sea, un tip te puede como abrir una perspectiva, una puerta, ver de qué sos capaz, pero luego el taller es un recorrido donde vas a sentir, compartir, para mí no hay nada más importante también que la comunidad, ¿no? Las comunidades en las que entramos, a veces aprendemos más de los otros que sintonizan con nosotros que lo que creemos que va a salir de nosotros. O entender, como vos dijiste, diferentes partes de la historia, diferentes formas del erotismo. A mí me llamaba mucho, todavía me llama mucho la atención que antes, por ejemplo, los hombres se ponían debajo de la escalera para poder verle los tobillos a la mujer. Mm, sí, sí, sí. Una locura. ¡Wow! O lo que nos parece erótico ahora, el día de mañana van a decir, ¡ay, qué horror! No lo sé, pero me parece interesante que un tobillo pueda encender tanto a alguien. Ahí Silán pregunta cuándo empieza el taller. Ahora. El 19 de diciembre vamos a empezar taller de poesía erótica. Y bueno, respondiendo a la pregunta, respondo a la pregunta y tiro los tips. ¿Ya? ¿Vale? Vamos. Bueno, les aconsejaría que anulen todo lo que tiene que ver, en principio, con el acto consumado sexual y que vayan por los detalles, que busquen
metáforas para describir ese placer y esas sensaciones intensas a través de pequeños detalles como sensaciones corporales, como sabores, como sonidos, que se empiezan a conectar con todos esos detalles que les parecen eróticos. Y les tiro unos tips como propuesta para empezar a escribir poesía erótica, que sería un juego cortito en el que intenten describir una situación de placer intenso o un encuentro con alguien, pero sin mencionar ninguna palabra que sea explícitamente sexual. O sea, está prohibido mencionar la genitalidad, la palabra orgasmo, bueno, todo lo que es explícito de lo sexual, lo anulamos. Y cómo contamos todo eso con metáforas, como por ejemplo utilizando las sensaciones de una, en vez de decir pechos, no sé, cerezas, en vez de decir sentí tu boca en mi cuello o nos besamos, no sé, te sentí en mi paladar como si fueras un chocolate derritiéndose. Eh, Empezar a buscar metáforas, a concentrarse, meditar, conectarse con toda esa energía y luego, si se sienten inspirados, que escriban y escriban este momento de placer o este encuentro. Qué lindo. A mí me parece que ayuda mucho también eso al después, digamos, acto sexual, porque si no, hay algo muy, que no sé si la gente lo suele pensar, pero hay algo muy aburrido y mecánico en el sexo en sí, que si no Sí. tiene erotismo o si no tiene metáforas, es como lo que hablamos antes de lo funcional y lo técnico, empieza a ser como un trámite, ¿no? Y esto de incluso, no sé, sensualmente ver los pechos como cerezas, o sea, es como, bueno, ¿cómo saborearías las cerezas? ¿Sí? Porque no agarrás las cerezas y te las mandás a la garganta por hambre, las comés saboreando eso, y Sí, poder, creo que hay una conexión directa con eso. sí, jugar con eso, con qué sabor tiene o con el hambre que te da verlos, no, ni siquiera llegar a tocarlos o a saborearlos, sino como decir, mirá qué rico, qué fresco que se ve. Bueno, utilizar todas esas metáforas de cosas externas a lo fisiológico para jugar con este erotismo. Qué lindo. A ver, acá una de las chicas, o chicos, ¿sí? Pregunta si el taller es en vivo o es asincrónico. Actualmente es asincrónico, igual próximamente se van a venir cosas presenciales y virtuales sincrónicas, digamos. Laura dice, lo importante es entrar al taller con la mente abierta y la piel sensible, y entregarte a las mágicas consignas. Dejar fluir sin preconceptos ni vergüenza, siendo libre. Sí, y si hay vergüenza, la usamos para escribir también. Sí. Porque si no, la gente que tiene vergüenza, pobre, no va a ir. No, como hay vergüenza, la usamos. Todo se puede transformar, como en el Tantra. Hay vergüenza y culpa, lo transformamos. La poesía tiene que estar en todo, si no la vida es terrible. Y sí, la poesía está también en el propósito de vida, ¿no? No sé si alguien se lo preguntó, yo me lo he preguntado. ¿Qué propósito tiene la vida si le sacamos la magia? Nada, nada. Somos como cualquier ratoncito que esté por ahí. Bueno, ¿querés decir algo más o vamos a la pequeña meditación? Bueno, Contar. que si alguien quiere anotar, el 19 comenzamos un taller de poesía erótica. Me pueden escribir directamente al Instagram, yo les comparto toda la información y los detalles para anotarse. Mi Instagram es este, Miser en letras con doble T. Hay otras propuestas que no tienen, también van más allá de la poesía erótica. Y bueno, no sé si vos también querés compartir tus formaciones o algo, porque hay bastantes Ah, acá. sí, 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 dentro de poco se viene igual, siempre estamos informando a la gente, dentro de poco tenemos pero eso ya es en febrero, ya nos estamos preparando para el taller, es una mini formación en realidad, porque es intensiva, son 3 meses de sexo tántrico. La gente es lo que más me pide hace años, y como, bueno, hemos puesto la energía en un montón de cosas, esta vez el pedido fue más fuerte. Así que empezamos el 2 de febrero, tiene unos encuentros en vivo una vez por semana y luego videos con
técnicas específicas para practicar durante la semana. Entonces, practican en la semana una o dos técnicas específicas y cuando estamos en el vivo nos conectamos, se habla de algún otro concepto, las preguntas, se dice lo que van sintiendo, etcétera. La idea no es sexo explícito ni nada, así que abstenerse los que piensen que así es una preparación para llegar a eso que tanto, tanto la gente desea y anhela. Y me parece que está buenísimo que antes hagan el taller de poesía erótica porque es súper complementario y van a llegar de otra manera también al taller. Van a llegar con otra, ya habiendo trabajado las sensaciones físicas, la imaginación, un montón de cosas, la magia, y ya cuando llegan al de Tantra es mucho más fácil que empezar de cero. ¿Y qué te iba a decir? Quiero decir esto, aunque el taller de Belén empiece el 19 de diciembre, yo sé lo que la gente está pensando, vienen las fiestas, vienen las vacaciones y qué sé yo creo que como tenemos la facilidad del online, se puede hacer, cada uno puede ajustarse a su momento, mientras uno se comprometa con uno mismo y sepa qué es lo que realmente quiere hacer. Y además hay una muy buena posición en esta época del año, astrológicamente, con el Capricornio, que es justamente crecer y progresar en algo. Entonces es una muy buena época para meterse en un taller y poder avanzar en un aspecto de la vida que yo sé que muchos lo vienen como, bueno, después lo trabajo, porque todo lo que tiene que ver con el erotismo, la sexualidad es como, bueno, tengo que trabajar en eso. Poder darse un espacio para poder hacer lo que realmente estabas, ya hace rato querés hacer con respecto a tu sexualidad, y hacerlo desde el placer, no desde el tengo que trabajar o lo que sea, sino decir, me voy a dar este espacio de placer, voy a invertir en mí misma o en mí mismo para aumentar mi placer por la vida, porque si no la vida, como dijo uno de los chicos, es terrible. Mm. Sí, Te sí. abre ir al mar, te abre la naturaleza, te abre todo. Bueno, y por último, muchas gracias. Me parece, es la primera vez que conectamos así con otra disciplina o otra filosofía y me encanta porque siento que se conectan súper bien, muy, muy Sí, bien. Así que, yo tengo ganas sí. de hacerlo también, así que después te voy a preguntar. Solamente pensar en eso, o sea, fue una de las chicas las que me mencionó, así que gracias Gaby, pues si no nos mencionaban no nos enterábamos. Solamente considerar en eso, a mí me despertó en el corazón un montón de cosas. Y esta charla también, como que me despertó ideas, me despertó pasiones, me despertó posibilidades para explorar en mí mismo. Así que gracias, Belén, por la buena onda. Bien, vamos a hacer una meditación. Siempre terminamos los vivos con una meditación cortita, de 5 minutos o menos. Lo que vamos a hacer es centrarnos, hay un eje en el centro del cuerpo, es como si tuviéramos una especie de palo que nos atraviesa por la mitad. Una parte va hacia el centro de la Tierra y la otra parte va hacia el infinito. Entonces, cierro los ojos y puedo imaginar que mi cuerpo es como un ancla muy grande y muy pesada que cae en el medio del mar. Desde la superficie, donde a lo mejor hay luz, empieza a caer lentamente, aunque el ancla es muy pesada, cae lento hacia el fondo del mar, cada vez más oscuro, cada vez más profundo. Y en todo este recorrido vamos exhalando levemente el aire. Puede ser por la nariz, puede ser por la boca. Si hay sentimientos incómodos, sensaciones, contracturas o ansiedad, o mucha información en la cabeza después del vivo, a través de la exhalación vaciamos todo lo que nos sobra. El cuerpo va a tomar el aire que necesite.
Así que no te preocupes por eso. Sí, ocupate de sacar lo que sobra y el cuerpo va a tomar el aire que necesite. Tus músculos se empiezan a relajar, el culo se vuelve muy pesado. Sentí como cualquier cosa que esté alrededor de los ojos o la mandíbula se desprende del cuerpo. Cualquier cosa sobrante, cualquier energía que no te pertenezca, cualquier sensación molesta. Termina de vaciar todo lo que no sos. Son sensaciones, contracturas, tensiones y a veces creencias, que no sabes de dónde vienen, pensamientos. Deja que se desprenda todo lo que no sos y confía. Tu ser es infinito, tu ser está conectado con el infinito también, con el resto de los seres y con todo lo que nos rodea. Y esa es la confianza en que estás hecho o hecha de algo sagrado. Estás hecho o hecha de la existencia en sí misma. Sentí este tubo interno, o como sea que lo veas, como un canal. Tu cuerpo se vuelve un canal que está abierto a la sabiduría cósmica, a la poesía y a la magia cósmica. Las ideas nunca se acaban, porque la vida siempre se está creando a sí misma. La creatividad es infinita y viene de lugares que no podemos controlar, lugares que nos trascienden. Deja que la tapa de tu cerebro se abra en 1000 pétalos, como si fuera una flor y los pétalos se abren. Y se abren a bibliotecas cósmicas donde todo el conocimiento, sabiduría e ideas están allí. Tu mente está abierta, tu cuerpo está relajado y listo para canalizar informaciones que no vienen de este mundo, informaciones que nos trascienden, ideas, imágenes, sensaciones, incluso a lo mejor tenés imágenes de animales que no existen en este mundo, frutas, comidas que no existen, gustos que solo son imaginados. A lo mejor se vuelven tan reales como si fueran recuerdos, recuerdos de otros tiempos. Lo que venga, dale la bienvenida. Vamos a llevar las manos al centro del pecho, al corazón, al chakra del corazón. Y a conectar con el calor, la pasión o el deseo del cuerpo. De repente, desde los pies hasta la cabeza, puedo sentir las telas que llevo, las sensaciones del pantalón o falda, las medias,
todo se vuelve súper erótico. Y todas estas sensaciones las llevo al centro del corazón. Escaneo el cuerpo de abajo hacia arriba, puedo sentir mi ropa interior, la cola en la silla, la remera que llevo puesta o camisa, el pullover, el cabello, a lo mejor hay un cabello que me está tocando la piel, la lengua, desde la garganta hasta la punta de la lengua. Saboreo la boca, los dientes, el paladar, los labios. Puedo sentir con mi lengua los labios. Puedo sentir los aromas de donde sea que estoy. Y como estoy tan conectado, conectada, quizá esos aromas no son de este mundo. Vienen de otros lados, de otras dimensiones, de otros lugares. Con los ojos cerrados, un montón de imágenes vienen hacia nosotros. Qué formas, qué colores se nos presentan. Llevo toda la sensación del cuerpo a la piel, tratando de abarcarlo todo, y conecto con el erotismo y la sensualidad de mi piel, sin moverme. No hace falta moverme, no hace falta hacer nada. Solo activar la conciencia de mi piel y del placer que tiene al tocar, al sentir. Incluso el sonido de un reloj, el sonido de mi voz, una música o de los autos, en el fondo pueden simular la música si quiero. Todo se vuelve una fuente de placer. Y cada sensación la llevo al centro del pecho. Que todos tus sentidos sean absorbidos en el centro del loto, dice el Tantra. El centro del loto es el centro del corazón. Deja que tu respiración se tranquilice. Cualquier sensación se dirige al centro del corazón, al centro del centro del centro. Y sentí el placer de tu piel, el placer de tu ser, el placer de vivir o de estar en esta tierra, de tener este cuerpo y esta mente abierta al infinito. Despacito, bajamos las manos, las puedes apoyar en las rodillas o en tu panza, donde quieras, y te vas a quedar sintiendo esta sensación unos segundos. Reconociendo lo que se generó en tu cuerpo, algo que no existía hace 5 minutos, o de lo que no eras consciente. Simplemente evocamos tu erotismo y tu placer. Está dentro tuyo, siempre estuvo dentro tuyo. A la cuenta de 3, abrimos los ojos.
para conectar con la vida cotidiana y llevar este erotismo y este placer el resto del día, lo que sea que hagamos, si tomamos agua, la siento caer por mi garganta, si comemos también, siento los sabores, si el sol me encuentra, lo siento en mi piel. El día de hoy va a ser el día erótico, el día del placer. A la cuenta de 3, 1, me mantengo presente, presente, presente. 2, alerta, presente. 3, abro los ojos. Sensaciones, Estuvo hermoso. ¿sí? A mí se me prendió fuego el pecho. Me encantó como para antes de escribir poesía esto de imaginar toda la información del universo como el canal creativo conectando. Está Me buena. encantó. Después, si me acuerdo, te voy a pasar hay una meditación específica para la creatividad. Eh, una de las cosas que yo he visto en algunos compañeros, por ejemplo, que hacían casi todos ligados en arte, pero teatro, danza, es que muchas veces se desanimaban cuando perdían la inspiración, Mm. como que tenían estos altos y bajos emocionales, y, y si hicieran tantra eso no sucedería, porque abrís el canal y es como vos decís, bueno, que el agua puede ser erótica, ¿por qué no? O sea, el chocolate, ¿por qué no? ¿Qué tengo? No sé, una planta, una vista, que es lo que yo hago con eso y no tanto eso en sí. Claro, te ayuda también a conectar como con un caudal de creatividad infinita. Me Infinito. pareció muy bello eso. Sí, porque muchos artistas creen que el caudal, no sé, lo tienen un tipo de inspiración y después se acaba y que ya está, y se deprimen, pero no, es infinito, es infinito. Romy dice, gracias, gracias, hermosa la meditación y toda la información. Luego, si nos la quieren pedir, nos pueden escribir, yo después la voy a recortar, o Juli, y se las mandamos. Gracias por crear espacios, sí, totalmente, y espacios compartidos y nos nutren mutuamente. Gracias, Belén, gracias por prenderte y por pasarnos tanta información y abrirnos el loto de los 1000 pétalos. Gracias a vos. Yo también me voy a comunicar con vos para empezar a practicar un poco de tantra que me encantó. Gracias. Dale, buenísimo, gracias, gracias, gracias. Chao, Chao, nos vemos. nos vemos.